Bueno, vamos continuando. Tenemos que ver ahora la diferencia entre informes y certificados de dominio, ¿sí? Em, Vamos a empezar. Los que le pido, a ver si pueden fijarse en los archivos que le mandé. Ahí tienen uno que dice matrícula a folio real de provincia, para que sea más fácil poder hacer la explicación. Fíjense ustedes que bueno, en ese caso tenemos en la titularidad del inmueble que hay una persona que es el titular 100%, luego constituyó una hipoteca y posteriormente y por último se canceló esa hipoteca por una prescripción, ¿sí? Del asiento. Pasaron más de 20 años y se solicitó la cancelación. Eh, ¿Qué ocurre entonces? Tanto el informe de dominio como el certificado de dominio nos muestran una realidad jurídica del inmueble en un determinado momento. O sea, es la fotografía de esta matrícula. Ambos tienen la misma información. ¿Está bien? Pero la cuestión es la diferencia. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, la diferencia es la reserva de prioridad, que es lo que vamos a ver. Si ustedes se fijan, justamente ya les digo cuál es la fotografía que les mandé. Fíjense que dice informe de dominio sello. Les mandé una foto que dice informe de dominio sello. Cuando uno pide un informe de dominio, está bien, fíjense que acá dice que hay dos titulares, 50% cada uno, o sea, un medio cada uno de titularidad. Y fíjense que dice en el sello informe registral, artículo tal, que es el artículo 27 de la ley de registro, y dice sin reserva de prioridad. ¿Está bien? ¿Eso por qué? Porque se trata justamente de un informe. Si en cambio nosotros vamos, fíjense la foto que yo les mandé de certificado de dominio sello, un certificado de dominio va a tener un sello similar, pero que dice algo completamente diferente. Dice certificación registral, artículo 22 a 23 de la ley de registro, con reserva de prioridad. ¿Está bien? Recuerden ustedes que los certificados de dominio se anotan, los informes no se anotan en la matrícula, ¿sí? Si bien los dos expresan lo mismo, unos se anotan y otros no se anotan. Como les dije, en Provincia de Buenos Aires se anotan en una cuarta columna y en la Ciudad de Buenos Aires se anotan debajo de la última titularidad de dominio. ¿Está bien? Pero volvamos entonces al de provincia. Bien, entonces, si nosotros pedimos un informe, ya sea un informe o sea un certificado, ambos nos van a decir básicamente lo mismo. En el caso del certificado, va a estar anotado ese mismo certificado, ya sea, como les dije, en la cuarta columna o en la parte de titularidad en el caso de Capital Federal. Pero básicamente los dos nos van a decir lo mismo. Sí, va a ser una foto de la matrícula, pero el efecto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque el certificado de dominio va a tener, como dice el sello que vimos, una reserva de prioridad. Y bueno, ¿cómo es esa reserva de prioridad? Es lo que vamos a ver ahora. En principio, en principio vamos a empezar a explicar que para poder ingresar al registro, como les dije, cualquier ingreso al registro, cualquier publicidad que queramos solicitar al registro, esto tiene que ser hecho de oficio, ¿está bien? Es un principio del derecho registral, ¿sí? Que es es el principio de rogación. Lo que nos dice es que el registro siempre actúa a solicitud de parte, ¿está bien? Entonces, si nosotros queremos ingresar, ya sea una escritura, un embargo, un informe de dominio, un certificado, ¿sí? Tiene que ser a solicitud de parte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo ingresan, digamos, con qué tipo de prioridad ingresan los documentos al registro de la propiedad? En principio, la prioridad más común, digamos, la prioridad por defecto es la prioridad directa. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando, por ejemplo, el informe de dominio entra el día 1 de abril, eh, va a mostrarnos la realidad de ese día, ¿está bien? Si entra un embargo, ese embargo va a ser anotado a partir de ese día, o sea, fue anotado el día 1 de abril. Entonces, ¿qué significa que tiene prioridad directa? Que se va a anotar, ¿está bien? O va a haber un reflejo registral del documento que entre a partir de ese día, ¿sí? Eso significa prioridad directa. ¿Qué significa en cambio esta reserva de prioridad?
vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la prioridad indirecta. ¿Qué ocurre cuando nosotros ingresamos un certificado? Cuando nosotros ingresamos un certificado vamos a tener una reserva de prioridad y esa reserva de prioridad nos va a cubrir por un determinado periodo que nos va a servir para ¿qué? Para poder firmar la escritura. Lo que la ley 17801 nos dice es que nosotros para poder firmar una escritura tenemos que solicitar un certificado. ¿Está bien? Fíjense ustedes en el artículo 23 de la ley, de la 17801, dice, les leo: ningún escribano o funcionario público podrá autorizar documentos de transmisión, constitución, modificación o cesión de derechos reales sobre inmuebles sin tener a la vista el título inscripto, así como certificaciones pedidas a tal efecto por dicha oficina en la que se consigna el estado jurídico de los bienes y de las personas según las constancias registradas. Los documentos que se otorguen deberán consignar el número, fecha y constancias que resulten de la certificación. ¿A qué se refiere? Justamente a las certificaciones pedidas por dicha oficina. Es justamente a los certificados, ¿está bien? Entonces, el escribano en principio, para poder comenzar el trámite de escrituración, lo primero que tiene que hacer es solicitar los certificados. Estos certificados le van a dar una prioridad, que es lo que yo les voy a explicar, que no va a ser la prioridad directa, sino que se va a llamar prioridad indirecta. Y si él cumple con determinados actos en determinados plazos, esa prioridad se va a retrotraer. Y es lo que les quiero explicar ahora para no confundirlos. ¿Cómo funciona esto? Vamos a empezar primero. El escribano solicita unos certificados, ¿sí? Recuerden que ahí les mostré el tipo de sello que tienen. Esos certificados entran al registro, vamos a poner una fecha, ejemplo, el 1 de abril, ¿sí? Esos certificados tienen un plazo de validez. Para hacérselas fáciles, les voy a decir que el plazo de validez común en principio es el de los 15 días. Hay otros plazos que los voy a explicar ahora, pero en principio el escribano tiene 15 días para firmar la escritura, ¿sí? Si el escribano, cuando pide los certificados, firma la escritura dentro de los 15 días, luego tiene 45 días para mandarla al registro de la propiedad. ¿Está bien? Cuando manda la escritura al registro de la propiedad dentro de esos 45 días, la escritura no se va a inscribir con la fecha en la que la mandó al registro de la propiedad, ¿sí? No se va a inscribir con prioridad directa, ¿sí? Digamos, la fecha en la que entra la escritura al registro, sino que esa inscripción se va a retrotraer a la fecha en la que él pidió el certificado. ¿Está bien? Eso es justamente el sistema de prioridad indirecta y el sistema de protección que le da el escribano y que le dice. ¿Qué es lo que le dice el escribano? Le dice que la matrícula se va a mantener inmutable, se va a mantener como está, ¿sí? Hasta tanto él firme la escritura dentro del plazo de vigencia de los certificados y mande a inscribir la escritura dentro de los 45 días. Si cumple con los dos plazos, no con uno o con otro, sino con los dos, la fecha de inscripción de la escritura no va a ser la fecha en la que él le ingrese el del registro, sino que se va a retrotraer, va a ser retroactiva a la fecha en la que él pidió los certificados. ¿Está bien? Eso es básicamente lo que es la prioridad indirecta, que ahora la vamos a ver un poquito más en profundidad. Pero como les dije, no hay que confundirse. El registro, cuando recibe un certificado solicitado por un escribano, lo anota, ¿sí? Se anota, o sea que uno cuando ve la matrícula sabe que hay un certificado solicitado. Entonces, ese certificado no hace lo que se llama el bloqueo registral técnicamente. Lo que existe en realidad es una prioridad registral. A ver, el certificado no impide que sigan entrando otros documentos a la matrícula, ¿sí? Que se sigan anotando otros documentos. Por ejemplo, yo puedo pedir un certificado el 1 de abril y puede entrar el 2 de abril un embargo, ¿sí? Si yo pido la matrícula, que me van a sacar la foto de la matrícula el 1 de abril, yo no voy a ver el embargo que entra el 2. ¿Por qué? Porque lo pedí el 1. Entonces, los embargos siguen entrando, ¿está bien? Pueden seguir entrando los embargos, hipotecas, etcétera, lo que sea que entre. Pero todo lo que entre posterior a un certificado o dentro de la vigencia de los certificados va a estar supeditado, ¿sí?, a que la escritura se termine firmando en tiempo y forma y se termine inscribiendo en tiempo y forma. Entonces, todas esas inscripciones posteriores a la entrada del certificado de dominio, ¿sí?, van a estar condicionales al cumplimiento
de la firma de la escritura y a la posterior inscripción de la escritura en el registro de la propiedad inmueble. Por eso es importante que ustedes sepan que el certificado no hace un bloqueo registral, el registro sigue abierto, ¿sí? La matrícula puede seguir recibiendo esas anotaciones, pero esas anotaciones van a estar condicionales o condicionadas, ¿sí? Al plazo de validez de los certificados y a la posterior inscripción de la escritura. Ahora, vamos a ver cómo contamos los plazos y qué tipo de plazo de validez hay con los certificados. Básicamente, empecemos con lo más fácil. La ley de registro dice que tenemos validez de los certificados que puede ser de 15 o de 30 días. ¿Está bien? De 15 o de 30 días. Vamos a ver un ejemplo. Si yo soy un escribano de Capital Federal y voy a voy a hacer una escritura de un inmueble de Capital Federal, ¿sí? El plazo de validez de los certificados es de 15 días. ¿Está bien? En el caso de que sea interjurisdiccional, ejemplo, yo soy un escribano de Capital Federal y voy a inscribir, y voy a escriturar un inmueble que es de la provincia de Buenos Aires, como es interjurisdiccional, el plazo de duración de esos certificados para mí como escribano es de unos 30 días. Entonces les decía que en el caso que sea interjurisdiccional, el plazo de validez es de unos 30 días. Este ejemplo es el más sencillo, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, también yo puedo ser un escribano de provincia de Buenos Aires y voy a escriturar un inmueble de la provincia de Córdoba, si solicito certificados, esos certificados me van a durar 30 días. ¿Qué significa? Que voy a tener 30 días para poder firmar la escritura. ¿Está bien? Y hay un caso especial que es el de los 25 días. Esto se da dentro de la misma jurisdicción, pero cuando el registro tiene como cabecera a otro partido. Les voy a explicar cómo es, para que entiendan. En la provincia de Buenos Aires, el registro de la propiedad tiene cabecera en el partido de La Plata. Entonces, el escribano que es de La Plata, ¿sí? El escribano que tiene su registro en La Plata, cuando solicita certificados de un inmueble de la provincia de Buenos Aires, que está inscrito en La Plata, como la cabecera de ese registro está en el mismo partido, a él los certificados le duran 15 días, ¿sí? En principio, si es dentro de la misma jurisdicción, como les dije, dura 15 días porque no solamente porque está dentro de la misma jurisdicción, sino porque además ese escribano reside donde está la cabecera del registro. En este caso es en La Plata. Entonces, cuando un escribano pide un certificado sobre un inmueble de la provincia de Buenos Aires, no necesita que sea específicamente de La Plata, puede ser de Avellaneda, de Quilmes, hasta aún de La Plata también. Pero si pide un certificado sobre un inmueble de la provincia de Buenos Aires, ese escribano que es de La Plata va a tener un plazo de validez de los certificados de unos 15 días. Como les dije, si el escribano si el escribano es de Capital y escritura un inmueble de Capital Federal, como en Capital Federal hay un solo distrito, ¿sí? Por supuesto que el registro de la propiedad está en la cabecera de ese distrito único. Por ende, le duran 15 días los certificados. ¿Cuándo van a durar 25? Bueno, en provincia de Buenos Aires se da cuando el escribano no es de La Plata. Si el escribano no es de La Plata, o sea, no está en el partido donde está la cabecera del registro, si ese escribano, por ejemplo, va a escriturar un inmueble de la provincia de Buenos Aires, ese escribano, en el caso nuestro, a ver, yo soy de Moreno, del partido de Moreno, si voy a escriturar un inmueble de Moreno, mi certificado va a durar 25 días. ¿Sí? ¿Por qué dura 25 días? Porque primero, el inmueble es de la provincia de Buenos Aires. Segundo, la cabecera de mi registro está en La Plata. Yo no soy escribano de La Plata. Entonces los certificados no duran 15 días, duran 25 días. Lo mismo ocurre si yo, por ejemplo, quiero escriturar un inmueble, de cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. No necesariamente tiene que ser de Moreno, puede ser de Quilmes, puede ser, como les dije, de Avellaneda, de Lanús, de Lomas, hasta también de La Plata. Si yo escrituro un inmueble de La Plata, ¿sí? Esos certificados a mí me duran 25 días, ¿sí? Esto ocurre en todas las provincias que están divididas en departamentos y en partidos, como son las nuestras, la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias del país. No ocurre lo mismo en Capital, que es un solo distrito. O sea, si el escribano escritura un inmueble de Capital, le dura 15 días. Si el escribano escritura un inmueble de cualquier otra provincia, le duran 30. Nosotros, los escribanos de la provincia de Buenos Aires, si escrituramos un inmueble de provincia, ¿sí? Nos va a durar 25, salvo que seamos escribanos de La Plata, en donde ahí nos va a durar 15. ¿Quedó claro?
En el caso que seamos escribanos de provincia y tengamos que escriturar un inmueble de capital, en ese caso nos va a durar unos 30 días. ¿Por qué? Porque es interjurisdiccional. ¿Sí?